Yo era la doctora Eliana Méndez. Pronunciar mi nombre era, para muchos en el circuito forense, sinónimo de la verdad fría y despojada de adornos sentimentales. Mi vida se había construido sobre cimientos de lógica pura. Cada molécula, cada reacción química, cada patrón de descomposición era predecible, catalogable. La fe, ese concepto tan escurridizo y subjetivo, siempre me había parecido una muleta emocional para aquellos que no estaban dispuestos a enfrentar la brutalidad ordenada de la realidad. Cuando el consorcio internacional me contactó, el tono de urgencia era palpable. No era solo el Vaticano. Eran las agencias de noticias, los grupos de presión, los escépticos y, sí, también los creyentes fervientes. Todos necesitaban una respuesta sobre Carlo Acutis, el llamado ciberapóstol. Su figura había trascendido el nicho de la beatificación para convertirse en un fenómeno global, y el rumor sobre la presunta incorruptibilidad de su cuerpo, aunque técnicamente desmentida en ciertos grados por la Iglesia, pero avivada por la iconografía popular, era demasiado potente. Mi misión era simple y brutal: aplicar la navaja de Occam, cortar el milagro, reducirlo a ciencia forense. Me contrataron para traer el escepticismo de vuelta a la mesa y despojar a Acutis de cualquier halo que la química no pudiera explicar. Acepté con una mezcla de profesionalismo y un sutil, casi imperceptible desdén. Esto iba a ser fácil. Un caso de descomposición retardada, quizás por un ambiente anaeróbico, una tierra peculiar en Asís, o algún proceso de saponificación mal interpretado. Yo había visto cuerpos preservados en pantanos por siglos. Un adolescente muerto, hace poco más de una década, no iba a desafiar las leyes de la termodinámica solo porque había creado una página web sobre los milagros eucarísticos. Mi primer viaje a Italia fue como entrar en un túnel del tiempo. Dejé atrás los laboratorios asépticos de Boston y aterricé en la quietud polvorienta de Umbría. Asís me pareció hermosa, sí, pero también opresiva. Cada piedra, cada fachada, respiraba una convicción que mi alma rechazaba de inmediato. Yo no estaba allí para rezar, estaba allí para medir y analizar. Mi equipo era mínimo, mi equipaje pesado, microscopios de alta resolución, kits para pruebas de datación por carbono, reactivos para análisis de tejidos. No me interesaba la historia de vida de Carlo, ni sus actos de caridad, ni sus prodigios digitales. Solo me interesaba el estado de su dermis, la presencia de lípidos, la tasa de necrosis, solo el cuerpo. Pero el primer día, antes de acercarme a la tumba o al relicario, me pidieron que revisara los archivos digitales que él había dejado. Era parte del protocolo. Entender el entorno físico y mental antes del deceso. Yo protesté. ¿Qué tiene que ver un código fuente con la química post-mortem?, pregunté con mi acento duro. Pero me obligaron a sentarme frente a una pantalla antigua, llena de carpetas etiquetadas con nombres inofensivos, milagros, Eucaristía, diseños web. Navegué por los archivos con la punta de mis dedos, impaciente. Estaba buscando documentación sobre su salud, medicamentos, cualquier cosa que pudiera explicar una detención metabólica inusual. Lo que encontré fue, en principio, solo la evidencia de una vida corta pero intensa, llena de código y devoción. Y luego tropecé con un archivo de texto simple, oculto en una subcarpeta llamada Notas para el futuro, sin fecha. Al hacer doble clic, la pantalla se iluminó con letras blancas sobre fondo negro. La caligrafía digital era la de un muchacho, sencilla, directa, pero el contenido no era para un compañero de clase, ni para un sacerdote, ni siquiera para sus padres. Sentí un escalofrío que no tenía nada que ver con el aire acondicionado del archivo. El mensaje parecía estar dirigido a alguien como yo, a un escéptico, a un invasor.
Decía, y recuerdo cada palabra como si hubieran sido cinceladas en mi retina. Aquel que busca la muerte en mí, la encontrará en sí mismo, no en el cuerpo que viste la tierra, sino en el alma que la juzga. El juicio es un retorno. La gran negación no es la mía, sino la de uno mismo al ver el brillo y elegir la sombra. Yo te esperaré en el campo de lirios que tú llamas nada. La ciencia puede explicar lo que fue el polvo, pero no lo que seremos. Y tú, que buscas el polvo en mí, no tardarás en sentir la sed de lirios en tu propia garganta. Me quedé helada. Era una especie de profecía personal, dirigida a un futuro lector, a alguien que vendría con la intención de buscar la muerte. Lo leí 2 veces, luego una tercera, buscando la trampa, el contexto. ¿Era un poema? ¿Una frase copiada de algún santo? No, era demasiado específico, demasiado íntimo. Mi reacción inmediata fue la de un científico insultado. Era una manipulación emocional barata, una especie de truco literario póstumo. Cerré el archivo con un golpe seco del ratón y sentí la necesidad física de lavarme las manos, como si el escepticismo se me hubiera manchado. Ese muchacho era brillante en su fe, lo admitía, pero había cruzado la línea del misticismo pretencioso. Sed de lirios. Ridículo. Pero la frase se me había clavado. No era solo la amenaza implícita de una profecía de muerte, era la certeza de Acutis, su absoluta convicción de que alguien vendría a juzgarlo y que ese juicio sería, en realidad, un boomerang. Esa noche, en mi hotel, no dormí. No por miedo, sino por rabia. Mi mente racional estaba en guerra con esa sensación fría, con ese peso en el pecho. Me dije que era la altitud, el cambio de dieta, el agotamiento. Mañana, al ver el cuerpo, todo volvería a la normalidad. La descomposición, el olor, la evidencia irrefutable de la materia decayendo, eso me curaría de cualquier superstición. El encuentro físico con los restos no fue tan sencillo como esperaba. Me condujeron a la sala de observación. El ambiente estaba climatizado, sí, pero no con un frío extremo que pudiera detener la biología por completo. Me puse mis guantes de nitrilo y me acerqué al cristal que los separaba del mundo. Lo primero que noté fue la ropa. La ropa era moderna, fresca, un testimonio de que aquello no era un santo medieval momificado. Y luego él. Vi el rostro. Mi informe inicial, el que escribí esa misma noche, estaba lleno de términos técnicos: pigmentación post-mortem, rigidez, pérdida de masa tisular. Afirmé que la apariencia de integridad se debía principalmente a la reconstrucción facial que se había llevado a cabo para la exposición, usando cera y silicona. Y eso era cierto, en parte. Había un esfuerzo visible por presentar una imagen de paz, no de horror cadavérico. Pero mis ojos de científica forense, acostumbrada a la verdad desnuda de la muerte, vieron algo más allá de la capa de cera. Había una serenidad en la estructura ósea, una calma en la postura. Y había algo en sus manos. Las manos de Carlo estaban allí, reales, no artificiales. Eran las manos de un joven que había pasado horas tecleando, diseñando, creando, y mientras mi asistente preparaba las muestras para la biopsia de tejidos, una invasión que la Iglesia había aceptado con una resignación silenciosa, yo me concentré en esas manos. Estaban cruzadas, relajadas. En la palma de su mano derecha vi una pequeña mancha oscura. No era una mancha de descomposición ni una herida. Usé una luz ultravioleta portátil. La mancha era superficial, como tinta vieja, pero resistente. Pedí un hisopo y con cuidado tomé una muestra. Mi cerebro, ese órgano entrenado para la objetividad, me gritaba que era un hongo, o quizás un resto de tinte de la tela de la mortaja. Pero mi intuición,
esa cosa que siempre había reprimido, me decía que no. Regresé al laboratorio provisional que me habían asignado en la sacristía. Era un espacio ridículo para la complejidad de mi trabajo. Pero me adapté. Monté el microscopio y preparé la muestra de la mano. Bajo el aumento de 100 veces, vi algo que me hizo tragar saliva. No era tinta ni hongo. Eran fragmentos microscópicos de papel, casi polvo, incrustados en los pliegues de la piel, como si hubiera estado sosteniendo algo muy frágil, algo que se desintegró al contacto. Continué con las pruebas. Necesitaba identificar la composición de esos microfragmentos. Después de horas de análisis espectroscópico, determiné que el material era celulosa muy antigua, mezclada con trazas de pigmentos orgánicos, azul y dorado principalmente, y una cantidad inusual de sal. La sal. Eso me detuvo. ¿Por qué sal? ¿Conservación? No tenía sentido. La sal solo aceleraría la deshidratación y alteraría los tejidos. Llamé a mi contacto eclesiástico, un hombre llamado Padre Antonio, que me había estado siguiendo con una paciencia exasperante. Le pregunté sobre las manos de Carlo, sobre cualquier objeto que hubiera estado sosteniéndole al momento de su exhumación o entierro. El Padre Antonio dudó al teléfono. Su voz era grave, cargada. Doctora Méndez, no lo sabemos con certeza. Cuando lo sacaron, el cuerpo estaba en la posición que usted ve, pero sí, encontramos algo. Un pequeño manual, muy deteriorado. Creemos que era un cuaderno de notas sobre la Eucaristía. Estaba tan frágil que se deshizo al tocarlo, quedando casi como arena. Tuvimos que recoger los restos con una brocha. Un manual de ideas. Un pequeño cuaderno que se desintegró en la palma de su mano. Mi mente hizo la conexión. Los microfragmentos de celulosa, el pigmento azul y dorado, y la sal. El Padre Antonio mencionó que el manual había sido rociado con agua bendita en algún momento antes del sellado de la tumba. Agua bendita. Sal. ¿Y dónde están esos restos, padre? Pregunté, mi voz inusualmente tensa. Los guardamos. Están en el archivo clasificados. ¿Por qué la pregunta, doctora? Necesito verlos, dije cortante. Ahora mismo. Es crucial para el análisis de los tejidos. Mientras esperaba a que me trajeran la caja con los restos del manual desintegrado, volví al archivo de texto de Carlo. La profecía de muerte. El campo de lirios que tú llamas nada. La idea se estaba gestando en mi mente, una idea absurda, irracional, pero persistente. ¿Y si el manual que él sostenía era el mismo que contenía esa nota? ¿Y si la nota no había sido digital, sino escrita, y él la había llevado con él a la tumba, como un mensaje cifrado para el futuro? Cuando la caja llegó, era pesada y antigua, sellada con cera roja. Dentro, sobre un paño de terciopelo, había una pequeña pila de lo que parecía ser ceniza coloreada. Eran los restos del Idea Manual 4, como estaba etiquetado en el inventario. Tomé una pequeña porción con una espátula de plata y la coloqué bajo el microscopio de campo oscuro. Lo que vi no eran solo fragmentos de papel descompuesto. Vi lo que parecían ser trazos de escritura, difuminados, casi borrados por la humedad y la sal, pero inconfundibles. Me pasé las siguientes 48 horas intentando reconstruir la escritura. Usé técnicas de luz rasante y filtros infrarrojos, las mismas que se usan para recuperar pergaminos dañados. El proceso era lento, frustrante. Solo conseguí fragmentos, palabras sueltas. El juicio. Lirios. La verdad no es solo lo que vemos. Y entonces, en el centro de un fragmento un poco más grande, encontré una serie de números. Parecían ser una fecha o quizás una coordenada. Estaban escritos en el reverso de una página, en una tinta más fuerte, casi grabada. 03.10-2023. Mi corazón dio un vuelco, no por la fecha en sí, sino por la frialdad con la que apareció.
Era una fecha futura. Yo estaba haciendo el análisis en 2022. ¿Qué significaba ese número? ¿Una predicción? ¿Un evento? Intenté ignorarlo y centrarme en el análisis de los tejidos. Tomé las biopsias del músculo y de la piel. Mi objetivo principal era detectar si se había usado algún agente químico de preservación, formaldehído o sales de bismuto. Los resultados preliminares de la toxicología regresaron limpios, demasiado limpios. No había rastros de embalsamamiento moderno. La preservación, si es que se podía llamar así, era natural o, peor aún, inexplicada. Pero lo que realmente me inquietó fue el informe histológico de las células del músculo. Las células estaban, sí, necrosadas. Pero la estructura de algunas fibras musculares profundas, las que deberían haberse licuado hace años, mostraban una coherencia anómala. Era como si el proceso de decadencia se hubiera detenido abruptamente, no por falta de oxígeno, sino por una especie de pausa biológica activa. Llamé a mi colega en Boston, el Dr. Fisher, un escéptico aún más recalcitrante que yo. Le envié las imágenes por un canal cifrado, sin darle el contexto. «Dime lo que ves, Fisher», le exigí. Hubo un silencio largo en la línea. Luego, la voz de Fisher, siempre tan segura, se quebró un poco. «Eliana, ¿de dónde sacaste esto? Parece tejido antiguo, pero la arquitectura, la membrana basal está intacta en algunos segmentos. Es como si el reloj de la muerte se hubiera quedado sin batería justo al inicio, pero con la pila puesta. ¿Es corruptibilidad o incorruptibilidad, Fisher? Dame una respuesta limpia. Es un estado de preservación que no puedo explicar con estos datos. Parece un cuerpo tratado, pero sin agentes de tratamiento». Mi frustración se disparó. La ciencia me estaba fallando. Estaba allí para demostrar que era un truco, y lo único que encontraba era una anomalía limpia, una paradoja biológica que me empujaba peligrosamente al borde del milagro. Mientras estaba absorta en los datos inconclusos, mi teléfono vibró. Un mensaje de texto de mi asistente, el joven italiano que se encargaba de la logística. «Doctora Méndez, he encontrado algo más en los archivos de texto de Carlo. Otro fragmento relacionado con la fecha que usted estaba investigando. Lo he traducido al español. Dice: para octubre, el sol ya no arderá en el lugar donde nació el que no cree». Me reí, una risa seca y nerviosa. Misticismo barato. Amenazas veladas. ¿Qué tenía que ver el sol de octubre con mi lugar de nacimiento? Yo había nacido en Ciudad de México, donde el sol es una cosa brutal en octubre. Pero ese mismo día, más tarde, recibí una llamada de mi hermana, desde México. Su voz era un susurro roto. «Eliana, tienes que volver. Es mamá. Tuvo un colapso. Los médicos dicen que fue un aneurisma masivo. Está en cuidados intensivos. No hay esperanza». Mi madre, que me había enseñado la lógica, que me había empujado a la ciencia, que me había inculcado que la superstición era debilidad. Miré el calendario digital en mi escritorio. La fecha del colapso de mi madre era el 28 de septiembre, 5 días antes de la fecha escrita en el manual desintegrado, 03.10-2023. El corazón se me encogió. La profecía no era sobre mi muerte inmediata, sino sobre la pérdida de mi anclaje. El sol que ya no ardía. Mi madre era mi sol, mi centro gravitatorio de lógica y razón. La necesidad de volver a casa era imperiosa, pero la obsesión por el manual de Carlo me retenía. No podía irme dejando esta paradoja forense sin resolver. No podía permitir que una fecha escrita por un adolescente muerto me dominara. Llamé a mi hermana y le dije que tomaría el primer vuelo, pero que necesitaba un día más para finalizar un informe crucial. Una mentira piadosa, pero la verdad era que necesitaba encontrar el significado de ese 03.10.2023. Revisité el archivo de texto digital. Leí la profecía de nuevo. Aquel que busca la muerte en mí, la encontrará en sí mismo.
Y luego el fragmento que mi asistente me había enviado. Para octubre, el sol ya no arderá en el lugar donde nació el que no cree. Y la fecha, 03.10/2023. Me senté en el frío laboratorio de la sacristía, sintiendo cómo el escepticismo se desmoronaba como la celulosa del manual en la mano de Carlo. La verdad forense no me había liberado. Me había aprisionado en una red de coincidencias que desafiaban la probabilidad. Comencé a buscar en los archivos personales de Carlo, no sobre la fe, sino sobre él mismo. Busqué diarios, cartas, cualquier indicio de que él hubiera podido prever su propia muerte o la de otros. Encontré una entrevista antigua de un periodista local que lo había visitado cuando tenía 14 años. El periodista le había preguntado: «Si tuvieras que dejar un último mensaje, una advertencia, ¿cuál sería?». Carlo había sonreído, ese mismo gesto que ahora veía bajo la capa de cera, y había respondido: «Que todos tengan cuidado con el día que eligen para dejar de escuchar, porque ese día el calendario se detiene y la única fecha que importa es la de la rendición final». La rendición final. La fecha del 03.10.2023. Yo no creía en la predestinación. Yo creía en la causalidad. Pero la causa y el efecto aquí estaban invertidos. La muerte de mi madre, la pérdida de mi sol, ya había comenzado, y la advertencia me había llegado de la mano de un muchacho que había muerto años atrás. Y si mi madre era el sol que no ardería, ¿qué significaba la fecha exacta del 3 de octubre? Volví a los análisis de los restos del manual. Pasé horas con el espectrómetro, analizando los elementos traza, la sal, la celulosa, el pigmento, y luego noté algo más en la composición química del papel desintegrado, una huella dactilar microscópica, un compuesto orgánico que no pertenecía a la tinta ni al papel. Era ADN. Mi corazón latió fuerte, esta vez no por miedo, sino por la emoción científica. Podía obtener una muestra de ADN del que tocó el manual. No solo el ADN de Carlo, que ya estaba en los tejidos, sino el ADN de quien escribió o manejó ese objeto antes de que se desintegrara. El análisis fue rápido. El ADN era, sin lugar a dudas, el de Carlo Acutis, pero mezclado con él había un segundo perfil genético más débil, un perfil femenino. Me concentré en el segundo perfil. No estaba en las bases de datos vaticanas. No era su madre, ni su hermana, era alguien más. Y luego, mientras procesaba los marcadores genéticos para identificar el origen étnico y la edad estimada, me di cuenta de la terrible verdad. El segundo perfil de ADN en el manual que Carlo había llevado a la tumba, el manual que contenía la fecha de la profecía, era increíblemente cercano al mío. No era mi ADN, pero sí era el de alguien de mi linaje, de mi familia. Mi garganta se secó. La sed de lirios de la que hablaba la nota de Carlo, el campo de flores que él llamaba el más allá, se sintió en mi boca como polvo. Revisé los datos 3 veces. El segundo perfil de ADN pertenecía, con una probabilidad del 98%, a una prima lejana de mi madre, una tía que había emigrado a Italia en los años 60 y que, según los rumores familiares, se había convertido en una monja de clausura en la región de Umbría, cerca de Asís. Una monja que había estado cerca de Carlo, quizás lo había conocido, quizás había tocado ese manual. Una creyente. Una parte de mi sangre, de mi familia, había estado aquí, en el corazón de la fe que yo había venido a desmantelar, y había dejado su huella en el objeto que contenía mi propia advertencia. El 3 de octubre de 2023. La fecha seguía flotando, inmutable. Mi madre moría, la fe entraba por las puertas de mi ciencia. Y yo, Eliana Méndez, la reina del escepticismo, estaba a punto de enfrentar la rendición final, pero no era la mía. Era una rendición que apenas comenzaba, una que me obligaría a ver el mundo no como materia muerta, sino como una profecía en movimiento.
Me obligaría a buscar no la podredumbre en Carlo, sino la vida en la fe que él había dejado como legado. Y sabía que ese camino sería más destructivo para mí que cualquier aneurisma. Necesitaba saber qué ocurriría exactamente ese día. Tenía que volver a la fuente de la profecía, la cripta, antes de que el sol de mi propia vida se apagara por completo. Dejé caer el manual sobre la mesa de acero inoxidable del laboratorio. El ruido fue seco, cortante, y resonó en mis oídos como el disparo de una pistola. La verdad era que no podía seguir con esto. Mi coartada científica se había desvanecido, disuelta en una muestra de ADN de una pariente muerta, una monja, una mujer que compartía mi sangre y mi historia familiar, pero que había elegido un camino que yo había jurado despreciar. Me quité los guantes de látex, sintiendo el pegajoso residuo del miedo en mis palmas. Mi cuerpo temblaba ligeramente, no por el frío del aire acondicionado, sino por la implosión de mi universo. Yo, Eliana Méndez, la mujer que había escrito tesis sobre la ilusión de la fe, ahora era parte del milagro que intentaba desmantelar. Mi familia estaba en la tumba de Carlo Acutis. No podía contactar a nadie. El obispo creía que yo estaba cerca de la conclusión de mi informe, que pronto declararía la exhumación como un fraude bien orquestado. Mis colegas en Roma esperaban el correo electrónico que confirmara la descomposición natural del cuerpo, el artículo que desmantelaría el proceso de canonización con pruebas irrefutables. Pero lo único que tenía era una fecha, 3 de octubre de 2023, y la certeza de que mi madre moriría ese día a menos que yo hiciera algo. Tenía que volver a la fuente de la profecía, la cripta, antes de que el sol de mi propia vida, la vida de mi madre, se apagara por completo. Conduje desde Roma como si el diablo, o peor, como si la fe me persiguiera. La noche se había tragado la carretera y la velocidad era mi única distracción. Cada kilómetro que recorría hacia Umbría era una confesión que yo no quería hacer, una rendición que se grababa en mi alma. Dejé atrás la lógica del laboratorio, el olor a reactivos y el frío orden de las cifras para adentrarme en la niebla incierta de Asís, una ciudad que se sentía menos como un lugar histórico y más como un portal a otra dimensión. Llegué al filo de la medianoche. La ciudad estaba en silencio, cubierta por una neblina fría que olía a piedra antigua y a incienso residual, un aroma que solía provocarme la risa por su teatralidad, pero que ahora me asfixiaba. Estacioné el coche lejos de la basílica y caminé por las calles empedradas. Me sentía como una intrusa, una profanadora que ahora buscaba refugio en el mismo lugar que vino a destruir. La Basílica de San Francisco era una sombra monumental bajo la luz de la luna. Bajé a la cripta. El guardia nocturno, un hombre mayor que ya me conocía por mis visitas anteriores, siempre justificadas por mediciones de humedad y temperatura, me saludó con un asentimiento cansado. No hizo preguntas. Quizás mi rostro ya gritaba la emergencia. El silencio allí abajo no era la ausencia de ruido. Era un peso, una presencia palpable, como si el aire estuviera hecho de oraciones condensadas. Ahí estaba él, Carlo. Detrás del cristal, en sus jeans y su sudadera, la imagen inmóvil de la vida suspendida. Esta vez no lo vi como un objeto de estudio forense, ni como un muñeco de silicona. Lo vi como un mensajero. Me acerqué al relicario, mi respiración superficial y rápida. Mis ojos ya no buscaban signos de descomposición, fallas en la conservación o la costura de la máscara de cera. Buscaban una respuesta en su rostro tranquilo, casi sonriente. Era el rostro de alguien que sabía algo que yo no sabía. El manual, la pieza que había sido la clave de mi tormento, había sido devuelto a su lado, justo debajo de la urna. Era la Idea Manual 4,
la guía que supuestamente contenía las instrucciones para el sitio web sobre los milagros eucarísticos. Pero para mí, ahora, era el libro de mi destino. Saqué mi teléfono, la linterna encendida, y revisé las fotos que había tomado en el laboratorio. Las fotos del texto garabateado por Carlo, el texto que contenía la fecha fatídica. 3 de octubre de 2023. La sed de lirios. Y al lado, el perfil genético de mi prima lejana, la monja de Umbría. ¿Qué hacía mi sangre allí? Una mujer que había abrazado la fe con tanta convicción que había abandonado todo, en contraste conmigo, que había abrazado la ciencia con tanta convicción que había abandonado la fe. Mientras examinaba la imagen del manual, algo hizo clic, un chispazo que no venía de mis neuronas, sino de un lugar mucho más profundo y silenciado. La monja, mi tía abuela, mi linaje. Ella no habría dejado un mensaje de fatalidad en la tumba de un joven que predicaba la vida eterna. Ella habría dejado una instrucción. Mi ojo científico, entrenado para desechar lo que pareciera irrelevante, había ignorado una serie de marcas que rodeaban el título del manual. Las había clasificado como decorativas, o quizás como marcas de uso del joven. Eran pequeñas muescas, casi invisibles, hechas con una punta fina, como si hubieran sido grabadas con una aguja o un compás. Amplié la imagen en el teléfono. La calidad era suficiente. No eran marcas aleatorias, eran una secuencia. No eran números ni letras, eran símbolos, pero no símbolos religiosos, eran taquigrafía. Mi abuela, la madre de mi madre, era una filóloga apasionada, obsesionada con los lenguajes olvidados y los códigos de guerra. Ella me había enseñado, cuando yo era niña, un rudimentario sistema de taquigrafía que usaban los corresponsales de guerra para transmitir mensajes secretos sin que parecieran más que garabatos. Reconocí el patrón. Era un código familiar, privado, transmitido oralmente a las mujeres de nuestro linaje que tenían que guardar secretos. Mi garganta se cerró. El primer símbolo, una línea curva con un punto en el centro, significaba advertencia. El segundo, una doble barra cruzada, significaba inversión. Y el tercero, la clave de todo, un pequeño lirio estilizado, la sed de lirios de la nota de Carlo, significaba el sacrificio no es tuyo. La mente me dio vueltas. La profecía no era para mí. La profecía no era sobre mi madre. Era sobre el sacrificio. La fecha 3 de octubre de 2023 ya no era la fecha de la muerte, sino la fecha de la advertencia y la inversión. ¿La inversión de qué?, me pregunté, mientras mi mirada se fijaba en el joven incorrupto. Me senté en el frío suelo de mármol, sintiendo la dureza de la piedra bajo mis rodillas, y procesé el pánico lentamente. El manual había sido tocado por mi pariente, mi sangre creyente, que quizás había conocido a Carlo, o al menos había estado en Asís en el momento justo para dejar su código privado allí. Un código destinado a ser descifrado por otra mujer de nuestro linaje. Por mí. Mi tía monja había sabido que yo, la escéptica, terminaría desenterrando el secreto. Había dejado el mapa, el manual, el objeto contaminado con el milagro y con mi propia historia. La Idea Manual 4 de Carlo Acutis no era solo un índice de milagros eucarísticos, era un manual de instrucciones para mí, para Eliana Méndez. Si la inversión estaba ligada a la fecha y al no sacrificio, la única conclusión posible era que el 3 de octubre algo cambiaría radicalmente, algo que no tenía que ver con un fallecimiento, sino con una elección. Pero faltaba una pieza, la pieza central. ¿Por qué mi madre? ¿Por qué la amenaza de su muerte para forzar mi viaje y mi rendición? Volví a mirar a Carlo. Su rostro inmutable me devolvía el silencio. Sentí la necesidad de hablar, de exigirle que me diera la respuesta que él ya conocía.
Dime, susurré, sintiendo cómo mi voz se rompía en el silencio monumental de la cripta. Dime qué tengo que invertir. ¿Mi ciencia? ¿Mi escepticismo? La luz de mi teléfono se movió, y en el cristal del relicario, justo al lado del manual, vi un reflejo que no era el mío. Era el reflejo de la vitrina de exhibición que contenía objetos personales de Carlo. Un rosario, unas zapatillas de deporte y un pequeño cuaderno de notas. Yo había visto ese cuaderno antes, lo había examinado superficialmente, lo había descartado como notas adolescentes irrelevantes. Pero ahora sabía que nada de lo que tocaba a Carlo Acutis era irrelevante, y mucho menos si estaba al lado de la profecía. El cuaderno estaba abierto en una página, y aunque la distancia me impedía leer el texto, la caligrafía juvenil era inconfundible. Me levanté y caminé hacia la vitrina, sintiendo una urgencia febril. El guardia nocturno se había dormido en su silla, y eso me dio el margen de maniobra que necesitaba. Me acerqué al cristal y enfoqué la linterna del teléfono en el cuaderno. El texto estaba escrito en italiano simple, como si fueran apuntes rápidos. 30 de septiembre. El tiempo es corto. Si la sed de lirios no se sacia con la entrega, el espejo se romperá. 1 de octubre. La tía María de Umbría me ha dicho que la semilla necesita morir para dar fruto. Habló de su pariente, la que busca la podredumbre en lugar de la vida. Necesita un catalizador. Necesita ver la muerte antes de ver la luz. 2 de octubre. Preparo el manual. La fecha es el catalizador, el 3. No es la muerte, es el despertar. Y debajo, un párrafo que me hizo caer de rodillas. El espejo. Ella tiene que saber que lo que ve en la oscuridad, la enfermedad terminal de su madre, es un reflejo de su propia alma herida. Si ella no revierte el viaje antes del 3 de octubre, si no busca el milagro en lugar de la prueba, el espejo se romperá. El reflejo se convertirá en realidad. Mi madre no estaba predestinada a morir. Yo estaba predestinada a salvarla, pero solo si dejaba de ser quien era. La enfermedad de mi madre era un espejo, una proyección de mi propia desesperanza y mi negación de todo lo que no podía ser medido. La amenaza no era una profecía de muerte, sino un ultimátum para mi conversión. La inversión era mi vida. La monja, mi tía María y Carlo se habían confabulado en el tiempo para dejarme un sendero codificado, un camino de migas de pan genéticas y taquigráficas que me obligaban a enfrentar no la incorruptibilidad del cuerpo de Carlo, sino la incorruptibilidad de mi propio espíritu. La humillación fue total. Yo no era la investigadora maestra. Yo era la rata de laboratorio, y el experimento era mi propia fe. Pero el tiempo se acababa. El 30 de septiembre ya había pasado. Estábamos en la madrugada del 2 de octubre. Tenía menos de 48 horas para invertir el viaje y evitar que el reflejo se convirtiera en realidad. El catalizador. Necesitaba saber qué significaba exactamente invertir el viaje. No podía ser solo rezar. Tenía que ser acción. Una acción que mi alma científica pudiera entender, pero que mi corazón incrédulo pudiera aceptar. Miré a Carlo de nuevo. ¿Qué había hecho él? Había predicado los milagros eucarísticos. Había usado la tecnología para difundir la fe. Había vivido una vida de servicio radical. Si mi tía María me había dejado el código y Carlo había dejado el ultimátum, entonces la respuesta tenía que estar en el corazón de su legado. El milagro. Un milagro específico. Un milagro que yo pudiera tocar, que yo pudiera analizar, no para desmantelarlo, sino para creer en él. Me levanté del suelo sintiendo el frío recorrer mis venas, pero por primera vez en años mi mente no estaba fría. Estaba ardiendo. La rabia de la manipulación se mezclaba con la esperanza incipiente de la salvación. Tenía que encontrar el milagro que Carlo consideraba el más importante, el que él había usado como centro de su fe.
el que contenía la clave de la inversión. Y tenía que ir allí antes de que el 3 de octubre llegara, antes de que el espejo se rompiera y mi madre se fuera, llevándose consigo la última chispa de mi humanidad. Salí de la cripta con una velocidad y determinación que no había sentido desde que era una joven estudiante de doctorado lista para conquistar el mundo. Pero ahora no quería conquistarlo, quería entenderlo. El guardia nocturno seguía durmiendo. La ciudad de Asís estaba en penumbra. Me subí al coche. Encendí el motor. Mi destino era obvio. Tenía que ir al lugar donde Carlo Acutis había encontrado la prueba irrefutable de la presencia real. El lugar que él había catalogado como el milagro más grande, el que había sido el origen de toda su obra. Necesitaba ir al anciano. El viaje sería largo. El miedo se había transformado en una necesidad urgente de acción. Sentía en mis manos el volante y el peso de toda mi vida, de toda mi ciencia, colgando de un hilo invisible de fe. Mientras el coche devoraba la carretera, me obligué a recordar los detalles del milagro eucarístico del anciano, el que Carlo había catalogado en su manual, el que yo había descartado como leyenda medieval. La hostia que se había convertido en carne y el vino en sangre. Según mis archivos, el anciano era el único milagro donde la ciencia moderna había intervenido directamente para analizar los restos. Había informes de laboratorios, análisis forenses. Yo los había ignorado por considerarlos sesgados. Ahora tenía que ver esos informes con nuevos ojos, con los ojos de una hija que temía perder a su madre, con los ojos de una científica cuya fe estaba siendo forzada a nacer de las cenizas del escepticismo. Si la inversión significaba aceptar la realidad de ese milagro, entonces tenía que ver la carne y la sangre de Dios. Tenía que tocar la prueba que Carlo había amado. El sol comenzaba a asomar por el horizonte, tiñendo el cielo de un color rojizo, un presagio que ya no podía interpretar como simple fenómeno atmosférico. Cada minuto contaba. Faltaba poco más de un día. Y mientras conducía, sintiendo el frío metal del teléfono en mi mano, con la foto de Carlo y el manual, la voz de mi tía María pareció susurrarme desde el pasado. El sacrificio no es tuyo, Eliana, es la entrega. Mi entrega. Mi ciencia se había convertido en mi ídolo. Y para salvar a mi madre, yo tenía que destruir ese ídolo con mis propias manos. El camino hacia el anciano era el camino de mi propia crucifixión, y yo ya no podía parar. No quería parar. Quería ver si el río de la fe podía ser más fuerte que la podredumbre que yo había buscado toda mi vida. La podredumbre estaba en mí, y la vida quizás me esperaba en esa pequeña iglesia, en los restos de un corazón que latía hace más de 1000 años, esperando mi rendición. La carretera finalmente se rindió. El asfalto me llevó a un pueblo pequeño, envuelto en la bruma de la mañana, un lugar que parecía haberse detenido en el tiempo, sin prisa, sin la urgencia que me quemaba por dentro. L'anciano. Solo el nombre ya vibraba con una antigüedad que mi mente cartesiana rechazaba automáticamente. Aparqué el coche frente al santuario de San Francisco, un edificio sobrio de piedra gastada. No era imponente, sino pesado, como si llevara sobre sus zompalos el peso de 13 siglos de fe ininterrumpida. Yo, la científica de bata blanca, la que solo creía en lo que podía medir, estaba a punto de entrar en un lugar donde la medida era inútil, donde el tiempo se había roto por la voluntad de algo o alguien. Mis piernas se sintieron como plomo al bajar del auto. El aire era diferente aquí, denso, frío, pero no opresivo. Era como si el silencio tuviera una textura. Entré. La luz era tenue, filtrada por vitrales antiguos que proyectaban colores vibrantes sobre el mármol pulido. Había muy pocas personas, ancianos, la mayoría, absortos en la oración. Busqué el altar.
el lugar donde se guardaba la prueba de mi inminente derrota científica. Y allí estaba. Elevado, protegido por un relicario de plata y oro, brillaba tenuemente lo que Carlo Acutis había llamado el mayor regalo de Dios, la carne y la sangre de la Eucaristía. Me acerqué lentamente, mi respiración superficial. Mis manos temblaban, no por miedo, sino por la adrenalina de una confrontación que había evitado toda mi vida. Levanté la mirada hacia la custodia. Vi la hostia, o mejor dicho, lo que parecía ser un fragmento de tejido humano, redondo, de color marrón tierra, pero inconfundiblemente orgánico. Y debajo, en un cáliz de cristal, la sangre coagulada, de un tono ocre oscuro. Mi mente se disparó, no como una persona buscando consuelo, sino como un forense en la escena de un crimen. Analizar, clasificar, desacreditar. Pero no pude. Los informes que yo había leído y tirado a la basura volvieron a mi memoria con una claridad cristalina. Tejido miocárdico, corazón, músculo del corazón, sangre del tipo AB, el tipo de sangre más común en el Medio Oriente, y curiosamente, el mismo tipo de sangre encontrado en la Sábana Santa de Turín. Mi escepticismo siempre había argumentado: es un fraude inteligente, una sustitución hecha con restos humanos para simular el milagro. Pero, ¿cómo? ¿Cómo un fraude, hecho en el siglo VIII, podía haber utilizado un tejido que permaneció fresco, sin descomponerse, sin la necesidad de conservantes, durante más de 1300 años? Me acerqué tanto como me fue permitido. Mi nariz no percibía el olor a formol ni a podredumbre, solo el tenue aroma a cera y antigüedad de la iglesia. Esto era lo que mi ciencia no podía explicar: la conservación perfecta, la ausencia de deterioro biológico esperado. Si esto era un corazón, ¿dónde estaba el resto del cuerpo? ¿Qué fuerza mantenía esa vida mínima, esa integridad celular, desafiando todas las leyes de la termodinámica y la biología que yo había memorizado, enseñado y defendido? Me desplomé sobre la fría banca de madera. El miedo por mi madre se mezcló con una especie de terror existencial. Si esto era real, entonces no solo mi carrera era una mentira, sino que el universo entero se abría a posibilidades que requerían un alma, no solo una mente. Me llevé las manos al rostro, sintiendo el peso de las horas, del viaje, de la negación. Recordé la foto de Carlo Acutis en mi teléfono, su sonrisa simple y ese aire de saber algo que todos los demás ignorábamos. Su manual no era una colección de leyendas, era un atlas de la presencia real. Carlo, tú entendiste esto. Tú no necesitaste un microscopio. Tú solo necesitaste la fe para ver la carne y la sangre. Y de repente, la voz de mi tía María regresó, esa que me hablaba del sacrificio. Mi sacrificio no era mi vida, sino mi orgullo. Mi mente era un castillo fortificado por la duda y yo tenía que demolerlo. Me levanté y volví a mirar el relicario. Ya no veía un objeto de estudio. Vi la entrega. Vi el amor. Vi el corazón que, según la fe, se había partido por la humanidad. Y en ese instante, en ese pequeño y silencioso rincón de Italia, la inversión que la profecía había anunciado se cumplió en mí. No fue una visión gloriosa, ni un rayo de luz. Fue un derrumbe interno, silencioso y devastador. Yo, Eliana Torres, la doctora en bioquímica, la mujer que había jurado por la razón y la lógica, me rendí. Acepté la imposibilidad biológica como la manifestación de una realidad superior. Acepté que el corazón del anciano latía, no por la fuerza de la física, sino por la fuerza de la gracia. Un sollozo me sacudió, el primero en muchos años, y no era un sollozo de tristeza, sino de liberación. La podredumbre que había temido en mí, la soberbia, se estaba disolviendo. Saqué el teléfono no para fotografiar el milagro, sino para buscar a mi madre. La hora límite,
la que marcaba el ciclo de 24 horas desde la profecía, se acercaba. Sentí un miedo frío, pero ahora era un miedo diferente, un miedo que iba de la mano de una extraña paz. Ya no importaba si ella vivía o moría según mis cálculos. Lo que importaba era que yo había llegado al lugar de la verdad y me había entregado a ella. Mis dedos volaron sobre la pantalla, marcando el número de mi hermana. «Eliana, ¿dónde estás?» La voz de Mónica era un hilo tenso de pánico. «Estoy en Italia, en Lanciano», dije, mi voz ronca por las lágrimas no derramadas. «Dime, mamá». Hubo un silencio largo al otro lado de la línea. Sentí como el mundo se detenía. El tiempo biológico de mi madre, el tiempo profético, todo convergía en ese instante. «Eliana, tienes que volver. El doctor Gómez...» Mónica respiraba con dificultad. «Mamá ha despertado». La frase me golpeó con la fuerza de un trueno silencioso. ¿Despertado? El pronóstico era irreversible, la metástasis terminal, el coma inducido. ¿Cómo que ha despertado? Explícate, Mónica. No sé, Eliana. Hace una hora, justo cuando el sol empezó a salir aquí, abrió los ojos, pidió agua y le preguntó a la enfermera si ya habíamos rezado por Carlo Acutis. Carlo Acutis, la inversión. Mi madre no solo había sobrevivido al umbral de la muerte que yo había calculado, había despertado mencionando al joven que yo había jurado desacreditar. La profecía de la muerte no se había cumplido, o al menos no de la manera que yo temía. La muerte que se había cumplido era la de mi propia incredulidad. Me senté en el suelo de la iglesia, apoyada contra la pared fría, y cerré los ojos. La imagen de Carlo, sonriendo, me vino a la mente. Él no había inventado nada. Él solo había organizado la evidencia de la verdad que la ciencia moderna se negaba a tocar. La ciencia busca entender el mundo. La fe, me di cuenta en ese momento, busca entender al hacedor del mundo. Y yo, por fin, había dado el salto. Llamé al doctor Gómez. Él estaba tan desconcertado como Mónica. Los marcadores vitales de mi madre estaban estabilizándose a una velocidad inexplicable. No era una cura, no todavía, pero era una revocación del destino inmediato. «Doctor», dije, sintiendo la autoridad de mi título, pero también la humildad de mi nueva fe, «quiero que revise los informes del anciano». No como un creyente, sino como un científico que sabe que la biología, a veces, tiene excepciones, las que llamamos milagros. Colgué. El viaje de regreso sería diferente. Ya no llevaba el peso de mi escepticismo, sino la ligereza de una convicción recién nacida. La verdad que yo había buscado en el laboratorio, en las moléculas y las ecuaciones, no era la verdad completa. La verdad completa estaba en un fragmento de corazón que latía fuera del tiempo, esperando la rendición del corazón humano. Mi madre seguía grave, pero viva, y yo, la científica muerta en vida, había resucitado en la fe. La profecía de la muerte se había transformado en una profecía de vida, pero solo después de que mi ídolo, mi ciencia egoísta, hubiera sido crucificada. El anciano me había mostrado la carne y la sangre. Carlo me había mostrado el camino. Ahora solo me quedaba regresar y, como una nueva apóstol de la verdad que había intentado negar, compartir mi testimonio, no para convencer con datos, sino con la experiencia de mi propia inversión. La ciencia y la fe no eran enemigas, eran dos idiomas que describían la misma realidad. Solo que uno se quedaba en la superficie y el otro se atrevía a sumergirse en lo profundo. Me arrodillé una última vez frente al relicario. Ya no temía a la muerte ni a la vida. Solo sentía una inmensa gratitud por el joven de Asís, el genio digital que había usado la herramienta más moderna para señalar la verdad más antigua. La Eucaristía es el corazón palpitante del mundo. Y yo había tenido que viajar 1000 kilómetros para dejar que ese latido me resucitara.
Salí del santuario, sintiendo el sol del anciano en mi rostro. Era un sol que por primera vez no era solo un fenómeno de física nuclear, sino la promesa de una luz que nunca se apaga. Y yo, Eliana Torres, la científica que buscaba la podredumbre, ahora sabía que la vida eterna era real. Mi camino de regreso a casa era, en realidad, mi camino de regreso a Dios. Y en mi bolso, el manual de milagros de Carlo Acutis ya no era una evidencia a destruir, sino el mapa de mi propia salvación. Un mapa digital y divino que me había guiado del escepticismo a la más profunda de las certezas. La entrega había sido total, y el río de la fe finalmente me había arrastrado.